A ver, que me cambiaron el micro, este es nuevo. Vamos a dar comienzo para no retrasarnos en la convocatoria. Buenos días a todos y a todas. Hacemos esta comparecencia pública desde el Cabildo de Tenerife para presentar las acciones que tenemos programadas, algunas ya en marcha, en funcionamiento, otras que son la proyección inmediata y también la proyección a medio plazo de las acciones dirigidas a las personas mayores en la isla de Tenerife. Quiero agradecer de entrada la participación en esta rueda de prensa, primero de mi compañero y consejero delegado de participación, Nauset Gugliota, que va a tener un papel muy relevante en todas las políticas que vamos a desarrollar en la parte de participación ciudadana, y a la presidenta provincial de Cruz Roja Española en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a Maite Posiello, que es una de las entidades con las que el Cabildo lleva trabajando desde hace muchos años. Yo creo que todas las instituciones llevamos trabajando desde hace muchos años, y que también va a ser una palanca fundamental para el desarrollo de las políticas que queremos desarrollar. Primero me gustaría contextualizar un poco la situación. Me parece que es importante que seamos capaces de contextualizarnos. He repetido en muchas ocasiones desde hace ya bastantes meses que es muy importante en las políticas sociales el tener un diagnóstico certero de la situación para poder actuar certeramente. Y ese diagnóstico es lo primero que decidimos encargar para poder conocer dónde estaban nuestros mayores y cómo estaban nuestros mayores. Así que encargamos un diagnóstico a la Universidad de La Laguna, con expertos y expertas de la Universidad de La Laguna, que ya tenemos los resultados. Es un primer diagnóstico, digamos, muy básico, pero es que no teníamos nada, con lo que hemos tenido que empezar con lo más básico, y tiene vocación de ir siendo ampliado en la medida que vayamos detectando las necesidades de profundizar en el conocimiento para ir pudiendo desarrollar y ajustar mejor esas realidades que tenemos. Vamos a intentar, porque realmente nos ha costado mucho resumir qué es todo lo que queremos hacer, porque es bastante denso, pero yo creo que es importante tener algunos datos claves, ¿no? El diagnóstico cuenta con dos fases, una que tiene que ver con un carácter puramente demográfico para conocer dónde están nuestros mayores y cuántos son, algo tan sencillo como eso, pero tan importante, y una segunda parte que tiene que ver con los recursos ya existentes, que es lo que se está haciendo desde el ámbito institucional en los distintos municipios para saber hacia dónde vamos y bueno, qué peso tienen y cómo los estamos diseñando. La población en Tenerife tiene un total de algo menos de las 150.000 personas mayores. Hemos puesto el listón de población de 65 años y aquí hacemos una referencia a las mayores de 85 porque me parece sumamente relevante el impacto de género en la población mayor. El impacto de género, que nos está diciendo claramente que según va la esperanza de vida va aumentando y la esperanza de vida de las mujeres es superior a lo de los hombres, y según van avanzando el tiempo eso se va reflejando, y en mayores de 85 años se ve claramente con un porcentaje de más del 66% de mujeres frente a un 33% de hombres. Y esto es relevante porque también tiene que ser relevante en las políticas que realizamos. Esto es conocer para hacer. O sea, yo tengo el dato y no me puedo quedar satisfecha con tener ese dato. Eso quiere decir que las políticas que realizamos tienen que tener perspectiva de género. Y es algo que, desgraciadamente, nunca se incorporó en las políticas de mayores del Cabildo de Tenerife, y me parece que tiene que ser una línea clave. El diagnóstico nos dice muchas cosas, como el aumento del envejecimiento de la población en Europa y en España en particular, aunque Canarias no es de las comunidades autónomas que tienen la población más envejecida, pero la tendencia está clara y además nos dice que va a seguir en aumento. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro esta evolución para saber el peso específico que tiene que tener en las políticas sociales la población mayor. Para obtener ya les he dicho que tenemos este primer alcance, pero otra de las cosas claves, yo voy a sacar 3 ideas, porque la verdad que, aun siendo muy básico, es muy denso el informe, pero una de las cuestiones claves también que nos dice este informe es que la población mayor no es homogénea.
Al contrario, es extremadamente heterogénea, extremadamente diversa, extremadamente diversa. No todos los mayores son dependientes, muy al contrario, la mayor parte de la población mayor es población autónoma. Que eso nos tiene que hacer replantearnos mucho qué es lo que estamos trabajando y cómo vamos trabajando con ellos y cómo tenemos que diseñarlo. Les voy a leer, si esto del empaño de las gafas me lo permite, que es un poco complicado, una de las conclusiones que me parece que es clave de este diagnóstico. Una de las conclusiones, quizás es la primera que nos marca, dice: será necesario atender en una siguiente etapa, la siguiente etapa se refiere a etapa después del diagnóstico, el principio de participación social en la elaboración de toda actuación dirigida a las personas mayores. Esto es, escuchar a los grupos que representan el complejo y heterogéneo entramado que conforman las personas que transitan en esta etapa de la vida, así como a las personas que trabajan en la atención a los adultos mayores. Solo así podrán diseñar acciones que acojan las demandas establecidas por la propia población a la que van dirigidas. Procesos participativos. Procesos participativos, que va a ser una de las claves que vamos a desarrollar y que les vamos a presentar hoy aquí. El diagnóstico nos situaban a las personas mayores en los distintos municipios y como conclusión podemos hacer un eje norte-sur con un norte mucho más avejentado que un sur. Hemos marcado el municipio con mayor densidad de personas mayores, que es el municipio de Las Huilas, con el 24,7, y el de menor densidad de personas mayores, que es el municipio de Adeje, que tiene un 10,1. Pero entre medio también creo que es importante hacer la lectura, ¿no? Con alguna excepción del eje norte-sur, porque tenemos a Fania y Vilaflor que se salen de la media, norte y sur, pero por ejemplo, municipios como el Puerto de la Cruz es uno de los municipios con mayor tasa de población mayor y avejentada. Y lo digo porque es un municipio en proporción de población también muy importante, muy importante. Y nos encontramos que, por ejemplo, el área metropolitana están en la media, entre un 18 en Santa Cruz y un 16 en La Laguna de porcentaje. Si hacemos un análisis de las estructuras organizativas de mayores, estamos hablando de los clubes de mayores, asociaciones organizadas, nos encontramos que cierta incongruencia. Vamos a llamarla incongruencia, ¿no? Porque no parece muy lógico que el municipio con mayor número de población mayor, como puede ser Los Silos, tenga solo una entidad, un club de mayores, que Santa Cruz concentre el 55% y el 40% de La Laguna, y municipios como, por ejemplo, el Puerto de la Cruz, con un importante número de población y un importante número de población mayor, solo tenga 3 clubes. Esto nos da a entender que algo chirría, algo nos está diciendo que las cosas parece que no cuadran, ¿no? Por eso es tan importante el diagnosticar y saber para poder afinar con lo que estamos haciendo. Tengan en cuenta también que solo un 20%, un pelín más, un 20,8% de los municipios de la isla de Tenerife cuentan con un consejo del mayor. Un órgano institucional dependiente de los ayuntamientos en los que se encausa la participación de los mayores. Hace muchas recomendaciones este estudio, desde que se cambie el enfoque de la política de mayores, enfocándolo a los derechos humanos y no al asistencialismo en el que estamos acostumbrados, es decir, los mayores son objeto de derecho y no de hago esto para cuidarle, para ayudarle. No, son derechos y eso es algo fundamental, porque además dentro de los derechos están también las obligaciones y está el considerar a la persona mayor como persona autónoma y con capacidad para decidir cómo quiere vivir su vida, que eso es clave. Y esto que es una perigullada, perdonen, pero voy a insistirla, y mucho. Las personas mayores tienen derecho a decidir cómo quieren pasar esa etapa de su vida, como cualquiera de nosotros. Y sin embargo le damos un trato paternalista, asistencialista y muy poco participativo en la toma de decisiones. Esto yo creo que es una de las líneas claves por la que tenemos que cambiar. Participar en el diseño de las políticas públicas que les afectan. Un modelo de atención centrado en las personas y en las necesidades de las personas
porque es que son tan diversas, como hemos dicho, que es necesario centrarnos en ellas para saber qué es lo que necesitan cada una de ellas y cómo podemos actuar. Coordinación y colaboración institucional como un elemento clave para que las políticas de mayores sean realmente eficaces. Acciones de sensibilización social con una imagen de los mayores como personas felices también. Inclusión social para evitar el aislamiento y la soledad no deseada, la no deseada, o relaciones intergeneracionales, o también políticas de protección y cuidado. Porque también tenemos que proteger y cuidar a nuestros mayores cuando así es necesario y fomentar el envejecimiento en el hogar y en el entorno, que es algo que yo creo que es una de las demandas fundamentales que tenemos. Con este marco y en una situación absolutamente extraordinaria que tenemos con el COVID-19, que ha dificultado muchísimo la planificación y la ejecución de las acciones a todos, desde las ONG, a todas las administraciones, a los ayuntamientos. Nuestros mayores, si no están todavía semiconfinados en sus casas, están en centros residenciales, recursos que existían y que ahora mismo están cerrados o que no están en funcionamiento como centros de día, talleres a los que acudían que ya no pueden acudir. Nos hace que nos replanteemos qué es lo que estamos haciendo de forma que entendamos el corto plazo, la inmediatez de una situación extraordinaria que requiere respuestas extraordinarias, a no perder de vista la planificación y las acciones a medio y largo plazo, que son las que entendemos al final nos van a dar cobertura a una atención correcta de las personas mayores. Tenemos el Tenerife Cuida, que es el programa que ahora presentaremos un poquito más en detalle, que tiene que ver con esas acciones inmediatas, con esa situación extraordinaria a la que teníamos que dar respuesta y que está desarrollando Cruz Roja y que ahora nos van a explicar. Servicio de atención a mayores a domicilio, que también entraremos a explicarlo un poco, que tiene que ver con eso que nos decía el diagnóstico de atender a las personas en su entorno y cubrir esas necesidades que son perentorias, que no pueden esperar, porque tenemos necesidades que van desde la alimentación al cuidado estético de las personas, pero que son vitales para su día a día y que teníamos también muy claro que había que atender de forma prioritaria, a la elaboración de forma participada del plan integral de atención a las personas mayores. El Tenerife Cuida, como bien les he dicho, es un programa de choque, un programa de choque ante una situación absolutamente extraordinaria en la que nos encontramos. Yo le voy a pedir a Maite, a la presidenta de Cruz Roja, que son quienes están desarrollando este proyecto, que si es tan amable y nos explica las líneas generales en qué consiste, qué es lo que estamos haciendo. Vale, gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, yo quería decir una cosa y remontarme un poquito más atrás, ¿no? Tal como ha dicho la consejera, ¿no? Sobre todo la situación de los mayores tiene que ver mucho, y mire, ya desde el año 2019 se venía hablando de que las competencias digitales era algo fundamental, algo manifiesto y algo que se preveía que tenía que ser algo necesario para la población. En el momento de la pandemia, cuando el confinamiento, fue algo que se detectó, pero digamos de una forma escandalosa, se puso de manifiesto, de que las personas, sobre todo los adultos y las personas mayores que vivían solas, estaban completamente, digamos de alguna manera, mucho más perjudicadas, eran mucho más vulnerables que cualquier otra persona que tenía otra edad, ¿no? Y que no vivía sola. Entonces nosotros, en ese momento, Cruz Roja, nos pusimos a detectar qué hacían estas personas, cuántas personas había, qué necesidades tenían. No es el diagnóstico que ha hecho la universidad, no es un estudio así, pero sí que nosotros pusimos a nuestra gente a trabajar. Hicimos de alrededor de 1.300 o 1.500 llamadas a las personas mayores de la isla, ¿no? Entonces, sobre todo detectando en qué situación se encontraban, qué necesitaban y de qué manera los podíamos ayudar y acompañar. El tema de la soledad y del aislamiento detectamos que era algo que atacaba a esas personas de forma brutal, pero que luego era verdad que esas personas no disponían de capacidades para poder manejar pues tablets, móviles, algo que les conectara con la vida, ¿no? Con el mundo real.
¿Qué hicimos? Bueno, pues entonces, gracias a la relación que tenemos con ustedes, con el Cabildo, el que todos además nos hemos dado cuenta que vamos en la misma línea, hemos visto todos, cada uno por su camino, que las personas mayores necesitan una atención determinada, que ya no solamente es acompañarlo al médico si le hace falta, que es lo que hacemos nosotros, darle los productos básicos, no. Es además que esas personas estén al día de todo lo que ocurre a su alrededor. Porque les voy a decir una cosa, lo que decía Mariana antes es absolutamente real. Hubo una época, y que todavía arrastramos, que a medida que te vas haciendo mayor, la gente considera que te vas volviendo tonta. O bueno, o más vulnerable, pero tontita, ¿no? O sea, ya es mayor, pues, y no es verdad. O sea, nosotros tenemos cerca, muy cerca, personas de mucha edad que manejan móviles, que manejan tablets y que pueden hacerlo si les dedicamos el tiempo que hay que dedicarles, ¿vale? Porque claro, lo que no puedes hacer a una persona de a lo mejor de 80 años que nunca ha visto una tablet, decirle, vete a la tienda y cómprate una. No sabrá hacerlo porque no sabe qué es lo que necesita, no sabe qué conexiones, no sabe qué tarjetas. Pero para eso estamos nosotros. Entonces, yo creo que este Tenerife Cuídate, que insisto, gracias al Cabildo por estar ahí, por empujarnos, por ayudarnos en nuestras ideas y por coincidir, porque al final coincidimos. Y eso quiere decir que todos estamos en la misma línea y me encanta el poderlo decir. O sea, que no es que haya presiones por ningún lado, sino que hemos encontrado la vía para poder ayudar a esta gente. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto es para mayores de 65 años, para personas que viven solas, que dispongan o no de TICs, o sea, de smartphones o de tablets, y que tengan sobre todo un poquito de capacidad cognitiva, ¿no? Nosotros con esto, o sea, el objetivo de esto es llegar hasta 430 personas, ¿vale? Entregar tablets, o sea, primero los llamamos, les preguntamos, estamos con ellos, porque hay algunos que sí disponen de tablets, ¿vale? O de mecanismos para poder trabajar. Entonces, el que no lo tiene, se lo facilitamos, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos? Hay un grupo de personas de que consta un psicólogo, un administrativo y luego hay 6 monitores deportivos y 6 monitores de informática, ¿vale? ¿Para qué? Para en pequeños talleres poder formar a estas personas, porque además de enseñarles lo que tienen que hacer y cómo se maneja una tablet, y para que estén en contacto con la vida real, tanto si hay confinamiento como si no lo hay, porque yo les puedo garantizar que el teléfono móvil y el WhatsApp ha resuelto a muchas personas mayores, los ha conectado con el mundo. O sea, cuando no tienen ni que llamar ni esperar que nadie los llamen, sino que se conectan por WhatsApp y pueden estar más en la realidad. Entonces, este proyecto se trata de esto, de que estas personas, esos monitores, tanto deportivos como los informáticos, primero vean en qué condiciones físicas están, qué necesidades tienen, qué capacidades de respuesta intelectual tienen, qué capacidades, o sea, qué conocimientos informáticos tienen, y los vayan colocando de tal manera que puedan ellos manejar solos esos mecanismos, ¿vale? Y tengan lo básico, esas técnicas digitales básicas para esto. Y a medida pues, que vayan creciendo, pues se irá aumentando pues, las capacidades. Esto nosotros disponemos de estos equipos de gente que vienen dentro del proyecto, pero luego también disponemos de un grupo en este momento ya hay 58 voluntarios que están entregados y dedicados exclusivamente a esto, a formar a estas personas, a ver en qué situación están y sobre todo, tratarles las condiciones físicas y cognitivas que puedan tener, ¿vale? Porque hay veces que parece que la percepción que tienen no es la adecuada, pero trabajándolo un poco pues puede llegar a mejorarlo, ¿no? Así como tantas cosas. Decirles una cosa, nosotros les hemos pasado unos cuestionarios a cada uno de ellos para saber en qué situación están. O sea, qué conocimientos tienen, qué carencias físicas ellos pueden pensar o debilidades tienen que puedan necesitar ayuda, y a través de esto, pues bueno, estamos trabajando en este proyecto desde enero. Hemos trabajado ya con 190 personas aproximadamente. Los resultados son buenos. Es verdad que ahora como no podemos reunirlos en grupos grandes, los hemos estado reuniendo en grupitos pequeños, porque también es muy importante que ellos a través de las tablets socialicen, que se conozcan, que sepan entre ellos escribirse, mandarse tablets, buscar en Internet, en fin,
¿Qué les voy a contar? Que todos son jóvenes y todos saben lo que es y la importancia del tener la conexión con la tablet. Hoy en día ninguno de nosotros no está en el mundo si no estás no me refiero a las redes sociales, me refiero al uso de Internet y al uso de poder conectarte entre las empresas, entre los trabajadores. Todo lo hacemos ahora por tablet y sobre todo después del confinamiento y ahora al no podernos reunirnos en números grandes, lo hacemos todo a través de plataformas, de Teams, de Zoom, de lo que sea, ¿no? Entonces, para eso es lo que tratamos, que estas personas en ese tiempo puedan de una manera ser tranquila, relajada y además satisfactoria para ellos, que además sea una distracción, que se sienten, puedan conectar con la tablet y hablar con el de la farmacia si hace falta, o llamar al de la tienda para que le manden, o tener amigos a través de la tablet y poder conectar con ellos. Hay una cosa que hemos puesto, que esto es súper nuevo, que es una Alexa. Hemos puesto 4 Alexas, ¿vale? Esto, bueno, que yo la primera vez que vimos lo de la Alexa era con los niños que decía, Alexa, ponme a Ricky Martin, ¿no? Y aquello cantaba, ¿no? Y decías, uy, pero qué cosa más horrible, ¿no? ¿Qué es esto? Pero resulta que Alexa ahora puede tener tanta utilidad para esas personas que no son capaces de escribir, no son capaces de leer, ¿no? Que puedan conectarse, con lo cual hemos puesto 4 y además en plan pilotaje, vamos a ver cómo funciona, 4 Alexas, una que va a estar en la central nuestra, donde está la coordinadora, y las otras 3 que estarán a disposición de las personas para poderla utilizar. Entonces yo, de verdad, gracias al Cabildo, gracias a todos los que os dedicáis a esto y que lo hacéis también, de verdad, y que creo que estamos todos para trabajar juntos. Este mundo, en este momento ya, las acciones individuales no sirven para nada. Se tiene que trabajar en conjunto, las instituciones, las organizaciones, las personas. Tenemos que estar todos y empujar hacia el mismo lado. Yo creo que puede ser un buen logro un buen trabajo y espero que nos salga bien. Vale, gracias. Muchas gracias, Maite. Es curioso cómo las nuevas tecnologías han pasado de ser una barrera para personas mayores o personas con discapacidad a ser una oportunidad, ¿no? Como esta crisis ha hecho que cambie radicalmente, ¿no?, el concepto. Eran una barrera o un imposible para muchas personas y ahora es una oportunidad para su calidad de vida, ¿no? Creo que es importante resaltar porque va a ser una herramienta, está siendo una herramienta clave y va a seguir siéndolo. Desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitario, en esta época de COVID también, y después de un programa piloto que lleva unos años funcionando para atender a personas mayores en aislamiento, veíamos claramente la necesidad de poder atender en domicilio, tal y como nos decía también el diagnóstico de la Universidad de La Laguna, a personas mayores con cuestiones básicas que les faciliten el día a día, que faciliten su permanencia en el entorno con una calidad de vida aceptable. Así que para este año hemos incorporado dentro de los presupuestos del Cabildo de Tenerife una dotación importante de 1,5 millones de euros para poder llegar al mayor número de personas posibles que se encuentran en situación de aislamiento en zonas rurales y con dificultades para eso, para poder gestionar su día a día de forma autónoma. Un programa que tiene que estar necesariamente coordinado, complementado con la ayuda a domicilio que prestan los servicios sociales municipales, por ejemplo, con el Servicio Canario de Salud y la atención que prestan a personas mayores y otras entidades. Es muy importante en la política social en la coordinación de las políticas. Esto es un mensaje que llevamos insistiendo desde hace más de 1 año y medio. Coordinar las políticas sociales para no pisarnos, para no repetir las mismas acciones y para poder rentabilizar los recursos públicos y ser eficientes. Este programa irá dirigido a personas de 70 años o más que vivan solas en su domicilio o que convivan con otras personas dependientes que se encuentran en situación de fragilidad social. ¿En qué va a consistir? Pues bueno, son distintas acciones, yo creo que interesantes. La experiencia también nos dirá si tenemos que modificar alguna de estas acciones, tenemos que ampliar, quitar o poner otras. También es importante ver la demanda para saber hacia dónde va la oferta. Así que, pero de entrada sí que veíamos que era importante la parte de prestaciones sociales, plan de atención individualizada, asesorar
sobre los recursos, las ayudas que existen y cómo pueden acceder a ellas. Temas tan importantes como puede ser el cuidado personal, que a veces parece que suena como un poco frívolo, pero lejos de la frivolidad, tiene muchísimo que ver con la calidad de vida, con su autoestima y con el sentirse bien. Así que hay servicios desde peluquería y estética a podología. Y yo en la podología insisto mucho, porque en Canarias tenemos un índice de diabetes altísimo y en población mayor más. Y entre los problemas de movilidad y el pie diabético, pues estamos teniendo muchas dificultades y así además nos lo hace saber el Servicio Canario de Salud. Y necesitan a alguien tan sencillo que les ayude a arreglarse los pies. Pues eso que suena así como un poco frívolo es algo clave para la calidad de vida de las personas, clave. Mantenimiento de la vivienda. Tenemos muchas personas mayores que tienen que cambiar un enchufe, una lámpara, se le ha fundido cualquier cosa, un mueble que está medio destartalado y que hay que volver a colocar, una estantería que se les ha ido abajo y que tienes que asegurar. Bueno, esas pequeñas cuestiones de mantenimiento dentro del hogar, el que haya personas que puedan ir y ayudarles a tener eso, pues bueno, en las condiciones óptimas, su vivienda en las condiciones más óptimas posibles. Fomento de salud y prevención de enfermedades, desplazamientos cuando se tienen que ir a un médico, un especialista y bueno, viven en zonas alejadas donde el transporte público no es todo lo frecuente que desearíamos, donde los costes para pagar un transporte público como puede ser un taxi pues son inasumibles y que necesitan de la colaboración de las instituciones y de los servicios públicos pues tan sencillo como para poder ir a hacerse la prueba del Sintrón, por ejemplo. Y pautas también para la alimentación saludable, y no solo pautas, sino el poder llevarles, en el caso que sea necesario, esa alimentación a las casas, ¿no? El que le podamos llevar con un catering a aquellas personas que no pueden cocinar, que por distintos motivos no pueden prepararse y mantener esa alimentación que necesitan, pues poder acercárselas directamente a las personas. Los perfiles profesionales que hemos incorporado en este programa son amplios y todos necesarios, desde el trabajador, trabajadora social, psicopedagogía, terapia ocupacional, cuidado personal, podología, logopedia, especialista en alimentación, dietética, nutrición, geriatría, mantenimiento y transporte. Estas son las que inicialmente hemos considerado que son básicas, repito, esperando a ir evaluando cómo se va desarrollando para ir ajustando según las necesidades que vayamos detectando. Este programa está en proceso de sacar la licitación y esperamos ponerlo en marcha en el mayor brevedad posible porque es importante, es que es importante y tenemos a demasiadas personas en esta isla que lo necesitan. Así que es un objetivo prioritario del IAS, del Cabildo en este año, poder hacerlo. Y vamos al proceso participativo, ese que decíamos en el diagnóstico que era clave y que la Universidad de La Laguna ya nos decía. Siguiente paso, los mayores necesitamos un plan integral del mayor, de actividades para atender a las personas mayores que engloben toda esa diversidad, pero el plan no nos podemos sacar de la manga. El plan no puede ser un plan, tenemos técnicas brillantes, algunas hay por aquí, pero no puede ser así. Tiene que ser un plan que se ajuste a las personas mayores. Y para ajustar el plan a las personas mayores necesitamos la corresponsabilidad de ellas y de quienes trabajan directamente con ellas. Y además tratándolas como personas adultas con capacidad, que es clave en este plan participativo. También les digo, es un plan muy, muy ambicioso. Es, sin duda alguna, el primer proceso participativo con mayúsculas y negritas que se hace en este Cabildo de Tenerife. Hemos tenido acciones que tienen que ver con la participación, pero un proceso participativo con esta magnitud, con este calado y con esta filosofía es el primero que se hace en la isla de Tenerife, seguro, y me atrevería a decir que de Canarias también, pero voy a dejarlo ahí en un veremos por si alguien se me enfada. Pero realmente estamos abriendo una puerta a cómo hacer las cosas, un cambio de modelo de cómo tenemos que trabajar la acción social y la participación social. Por lo tanto, es un proceso ambicioso, muy ambicioso, y un cambio de modelo a la hora de entender cómo tenemos que hacer las políticas públicas, no solo en la acción social, porque yo creo que estamos abriendo una puerta en el Cabildo. Los procesos participativos no solo tienen que ver con la acción social, tienen que ver con la relación del Cabildo con la ciudadanía. Los mayores van a ser los que nos abran la puerta. Una vez más, los mayores nos abren puertas para que los demás podamos continuar
una senda que me parece que es muy necesaria. Como proceso participativo va a recaer la responsabilidad de ejecutarlo y llevarlo a cabo en el área de participación ciudadana y diversidad que tenemos el Cabildo y que pilota mi compañero Nauset, que le paso la palabra para que nos pueda explicar las líneas generales de este proceso. Gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Esto de la participación ciudadana no es algo sencillo. Este proceso en particular es complejo y transmitírselo el poco tiempo del que disponemos también va a resultar complejo. Así que esto está vivo y lo verán caminando en esta isla en los próximos meses. ¿Un proceso participativo para qué? ¿No? Y aquí la consejera ya ha sacado a la luz datos que arrojan un diagnóstico profundo que plantea además y que sugiere y nos habla de participación, ¿no? Y un proceso participativo ¿para qué? Y claro, es que necesitamos una estrategia, un sistematizado de acciones, de actividades para los mayores de la isla. ¿Y cómo? ¿No? Y el cómo, porque al final la participación es una herramienta para construir, ¿no? No es un fin en sí mismo. Pues con un proceso participativo. Y además un proceso participativo, como ha dicho la consejera, con letras mayúsculas, en el que obtenemos no solo una estrategia, sino también obtenemos a una ciudadanía más empoderada, a unos mayores más empoderados, que deciden qué es lo que quieren, que analizan qué necesidades tienen y que lo ponen sobre la mesa y nosotros, como administración, resolvemos, ¿no? El objetivo es tener una estrategia integral, pero además que no abarque solo el ocio, sino todos los demás parámetros que tienen que ver con la realidad de los mayores, que contemple el cambio generacional de nuestros mayores. No son los mismos mayores los de hace 20 años que los que actualmente se están haciendo mayores o se harán mayores en los próximos años, ¿no? Y además un proceso que contemple y un plan que contemple a las personas mayores no solamente como un mero receptor de servicios, abandonando ese asistencialismo, ¿no? Esa tutorización de los mayores, sino que los contemple como protagonistas de su propio destino y que los contemple como sujetos activos, ¿no? No solamente reciben servicios, sino que protagonizan, que hacen voluntariado, lideran la comunidad. En este sentido, el proceso participativo que queremos hacer tiene 10 fundamentos que consideramos imprescindibles y que tienen mucho que ver con el diagnóstico, la defensa de los derechos de nuestros mayores, la autonomía en la toma de decisiones, la prevención en general, el papel protagonista de los ayuntamientos, sin los cuales esta administración, la más cercana a la ciudadanía, pues esto no podría hacerse posible, el equilibrio territorial, hacer isla. Este plan hace isla, el proceso va a ser isla. Empezamos con un proceso participativo que hace isla y que llega a cada rincón de la isla, como veremos después. En colaboración con otras administraciones, porque el elenco de competencias, como dice la consejera, tenemos que comunicarnos y colaborar para no pisarnos, ¿no? La transversalidad en el propio Cabildo, la participación en un sentido amplio y amplísimo que significa este proceso, el feminismo. La perspectiva de género es algo irrenunciable y lo vemos con datos, y la diversidad. Nuestros mayores no son un todo homogéneo, sino que representan múltiples realidades. La realidad de ser mayor no es una realidad marciana o de otro planeta, sino que en algún momento todos llegaremos a esa edad y igual de diversa es la sociedad, igual de diversas son sus mayores, ¿no? Los ámbitos del plan que sometemos a proceso participativo. El proceso busca extractar la información que la ciudadanía nos da y sistematizarla. Y eso abarca distintos ámbitos. Tenemos la autonomía personal, la de la salud social, que se refiere a las relaciones familiares, a las sociales, a la sociabilidad y a la territorialidad. Distintos ámbitos que que afectan o en los que viven nuestros mayores, como es el mundo rural o el mundo urbano, el norte, el sur, el área metropolitana. No son las mismas necesidades, no es la misma realidad de nuestros mayores. ¿Y cómo se va a elaborar? Bien, volvemos a la misma idea, un proceso de participación ciudadana en la que nuestras mayores se sientan identificadas con cada una de las acciones que ponemos en ese plan. Ese plan surge de los mayores, eso ahí tenemos que tenerlo muy claro. Este plan
está sometido a un proceso participativo que constituye además la máxima expresión de la participación ciudadana, porque es la ciudadanía quien decide y codecide con las administraciones qué es lo que quiere que se haga. Y la administración, repito, ejecuta, por así decirlo. Tenemos un presupuesto de 200.000 euros para ello. Como ha dicho la consejera, es un proceso muy ambicioso que además tiene como objeto no solamente a las personas mayores, sino a los demás agentes claves que en la sociedad trabajan con el fenómeno del mayor. Hablamos de las administraciones públicas, sin duda el tercer sector, y los agentes sociales como los colegios profesionales, que tienen mucho que decir a la hora de elaborar este plan. Es un plan abierto a la participación de la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía asociada, no solamente a los clubes de mayores, sino también a los mayores que no se asocian, porque hay mayores que no se quieren asociar. Pero igualmente todos y absolutamente todos tienen derecho a participar en la elaboración de este plan. Y vamos a ver los steps o los pasos, ¿no?, de un plan, además un proceso participativo, perdón, del proceso participativo, que además todos los procesos participativos que se quieran llamar así, hay otras acciones participadas, ¿no?, de participación igualmente válidas, pero como dije antes, esto representa un culmen, ¿no? Es el mayor grado de participación que se puede dar. Tenemos la identificación de los participantes potenciales, como hemos dicho, a nivel insular, los mayores, los agentes sociales, y además en cada uno de los 31 municipios con los que colaboraremos, y ellos colaborarán con nosotros en hacer este proceso real y palpable. Como segundo paso, la realización de los espacios de diálogos y participación importante. ¿De dónde se extracta? ¿De dónde sale la información para elaborar el plan? De las personas. ¿Y de dónde salen y cómo lo hacemos? A través de más de 100 talleres participativos por toda la isla. Entendemos además que tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo, porque este proceso no se puede realizar al margen o ignorando la situación sanitaria que vivimos, sino que lo haremos adaptándonos precisamente a esa situación. Hay múltiples agentes claves en este proceso e iremos haciéndolo conforme nos lo permitan también los tiempos y la situación sanitaria que estamos viviendo. Tercer step es la redacción del plan. Información que se extracta, información que sale de la ciudadanía, se sistematiza y se constituye en un plan. Y finalmente se devuelven los resultados, porque un proceso participativo no es verdaderamente participativo si no entregamos los resultados del mismo a la ciudadanía que ha participado en él. La presentación de ese plan. Ese es el deseado final del proceso, que creo que va a ser importante y clave, y que va a determinar el primer plan integral para las personas mayores de la historia de nuestra isla. Hacemos historia con este proceso, no solo por el proceso, sino también por el resultado del proceso. Los aspectos claves del proceso participativo. La cercanía. Estamos hablando de hacer más de 100 talleres en toda la isla, en colaboración con los 31 municipios que representan el mayor grado de proximidad con la ciudadanía. Y además adaptándonos al contexto, lo que antes les comentábamos de la situación sanitaria. Aprovechando los diferentes canales para la difusión y la participación insular. Y aquí hablamos de nuevas tecnologías, de nuevo. Las nuevas tecnologías han pasado de ser una barrera a ser una oportunidad. Y en el ámbito de la participación ciudadana, que trabajamos además en relación con el área de modernización, en el plan de modernización de este cabildo, queremos potenciar este proceso a través de la plataforma de participación ciudadana y de distintos canales que nos ofrecen esas nuevas tecnologías que son punteras hoy y que están siendo impulsadas de verdad por la situación que vivimos. Y abierto, un proceso abierto. Todas las personas tienen derecho a participar. Esto es un derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y qué menos de nuestros mayores, ¿no? Qué menos de nuestros mayores. Todos pueden participar, todas pueden participar, no solo a través de los clubes, de las asociaciones o de las entidades, sino también desde sus casas. Y por último, todo esto tiene que tener un reflejo físico, ¿no? Todo lo que queremos hacer con este proceso participativo y ese plan final, ese resultado final, tiene que tener un proceso, un reflejo físico en la realidad. Y aquí hablamos de la Oficina Insular para las Personas Mayores. Cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, pero lo más importante es que constituye un espacio de usos
múltiples para nuestros mayores. Un nodo de fomento de la participación, un nodo que nos va a permitir escuchar a las personas mayores, sus necesidades, una forma de hacer feedback, de intercambiar y de acercar también el cabildo a ese segmento de población a menudo olvidada, pero que es muy, muy importante. Nosotros no tenemos nada que enseñar a los mayores, todo lo contrario, tenemos mucho que beber de ellos, porque ser mayor consiste precisamente en acumular experiencia, ¿no? Y aquí yo, que soy el Benjamín del grupo de gobierno, reconozco que de mis mayores aprendo y que de mis mayores aprendo y en general todos aprendemos de nuestros mayores, de esas 150.000 personas que tienen mucho que decir. Ahí esa oficina, acercarnos a ellos, echarles una mano. Porque va de derechos, esto va de derechos. Y esta oficina es el reflejo físico de lo que pretende hacer este grupo de gobierno con los mayores. Muchas gracias. Solo apuntar una cosa, porque es una acción concreta, pero creo que es interesante porque refleja mucho la filosofía, ¿no?, que tiene que ver con la diversidad de las personas mayores. Dentro de todas las cosas que se pretenden hacer está desde el Tenerife Solidario, que también gestiona Nauset, la creación del cuerpo de voluntariado senior, porque tenemos la tendencia a qué es lo que hacemos nosotros por los mayores, qué necesidades tienen y cómo los cubrimos, pero no la vía contraria, qué nos aportan ellos. Y tenemos mayores que pueden dinamizar perfectamente un club de lectura, que pueden servir trabajar como acompañamiento de otros mayores, que tienen un bagaje cultural, profesional, intelectual inmenso y que pueden y deben trabajar. Y ejemplos tenemos aquí algunos muy cercanos, ¿verdad, Maite? Tenemos ejemplos muy cercanos, claro, de personas que su trayectoria vital la concluyen a través del voluntariado, aportando al voluntariado toda esa experiencia y ese bagaje, como por ejemplo el de Maite en Cruz Roja. Yo creo que es un ejemplo claro y palpable, ¿no? Y que va a apuntar a esa enorme diversidad de personas mayores que tenemos, cuya experiencia vital es absolutamente útil, y no solo útil, sino necesaria para el funcionamiento de nuestra sociedad. Quería resaltar este programa porque me parece que es un programa que refleja esa idea de la diversidad y de las aportaciones y de ver a los mayores como seres de pleno derecho, autónomos y capacitados para decidir, como no puede ser de otra manera o como no debería ser de otra manera, sobre cómo quieren vivir esa etapa de la vida. Por nuestra parte, nada más. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran. Sí, Eric. ¿Qué tal, consejera, consejero? Señora Posillo, yo también tengo varias cuestiones. La primera de ellas, a ambos consejeros, ya ven quién me responde, respecto al programa que han presentado para la atención a mayores en domicilio. Me gustaría, por favor, que concretaran un poco más, si tienen una previsión más o menos, no digo exacta, pero más o menos de cuándo podría ponerse en marcha, si en la línea del informe que presentaban empezaran por el municipio de Los Silos, y respecto a la contratación, detallaban más o menos los perfiles que están interesados, pero me gustaría saber cuántas personas creen ustedes que pueden ser contratadas en el marco de este programa, o si ese servicio será externalizado. Y señora Posillo, también me gustaría una pregunta más concreta para usted, no tiene tanto que ver con la presentación de este asunto, sino con la actualidad. Manuel Campos, el fiscal de menores, esta mañana de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hacía una referencia directa a su organización esta mañana, hablaba de la elaboración de cientos de informes que le han llegado últimamente, las últimas semanas, por menores que están ingresados en los hoteles que sirven de centros de acogida de migrantes, algunos de ellos en Las Raíces, y que hablaba que son supuestos menores a raíz de los informes que ustedes le han presentado, y que las pruebas óseas pues ya habían dicho que son mayores de edad y que están siendo ignorados. Me gustaría, por favor, que hiciera una valoración respecto a ese asunto y efectivamente si esos informes se han elaborado y cuántos son. Gracias. Sí, ¿quieres contestar tú primero, Maite, o no? El tema no es ahora. No, pero nosotros si existe el micro para... Nosotros no determinamos si son mayores o no. Ahí hay unas pruebas óseas que se hacen, lo hace la Fiscalía, y ellos son, y la Policía, y son los que nos determinan si son mayores o no. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la acción humanitaria, a atender a las personas, a darles alojamiento, la comida y lo que sanitaria o lo que emocionalmente podamos aportarles, así como también de formación. Pero si son mayores o no, no lo determinamos nosotros.
Vale, de todas maneras no es el tema de que estábamos tratando ahora, que ahora eran mayores, pero bueno, en realidad, o sea, si hay menores, o sea, a nosotros nos pueden parecer menores, pero eso lo determinan los papeles que ellos puedan traer o las pruebas óseas que les pueda hacer Fiscalía, ¿vale? Entonces no hay nada más. Sí, pero entonces ustedes no elaboran informes complementarios que evalúen otra clase de criterios para determinar si son o no menores de edad. Son recomendaciones, no son imposiciones, por supuesto. Las pruebas óseas son prioritarias y se contemplan legalmente, claro, pero ustedes no elaboran esos informes. No, nosotros no hacemos más informes que, o sea, con respecto a esto, no. Vale, a la edad, no. En cualquier caso, sí sirve como complemento, porque nosotros también lo hemos hecho. Lo que hacemos es que cuando tenemos alguna duda razonable de que pueden haber personas menores, es ponerlo en conocimiento, no es ningún informe. No, eso sí. Claro, es decir, oiga, yo detecto que puede haber una situación de un menor en riesgo y además me parece que es una obligación ciudadana hacerlo. A ver, me parece si que nosotros determinamos que pero no es un informe, aspectos, es el decir, yo detecto esta situación y comunico a Fiscalía, en este caso, ahora Fiscalía de Extranjería, que es quien determina quiénes son mayores o menores, una posible situación de riesgo, que a mí no solo me parece acertado, sino que me parece hasta obligatorio hacerlo. Me parecería imprudente que una organización o una administración que tiene conocimiento, lo digo por el propio Cabildo, que puede tener conocimiento de que puede haber un menor en una situación de riesgo, no lo ponga en conocimiento de quien corresponde para que verifique si esa situación es de riesgo o no, y que tome las medidas que tiene que tomar, ¿no? Pero una cosa es elaborar un informe y otra cosa muy distinta es decir, tenemos aquí duda y lo ponemos en conocimiento y a quien corresponda que actúe, ¿no? Mira, las dudas que se puedan plantear, o sea, que se plantean porque además son dudas que físicamente te parece que aquello es imposible que tenga la edad que dicen, es solamente a título de impresión nuestra. Si es verdad que cuando ocurre esto, la Fiscalía es a quien se lo comunicamos. Claro. Y quien debe de tomar la determinación de que si son o no. ¿Vale? Pero vamos, nosotros estamos pendientes. Es verdad también que si estamos en un periodo de tiempo que vemos que tarda mucho en tomar decisiones o tal, esas personas sí las ponemos nosotros en, digamos, en más protegidas que a los demás. O sea, intentamos no mezclarlos con los demás, pero siempre teniendo la conciencia que para la Fiscalía y para todos son mayores, hasta que no lo determinen ellos, ¿eh? Yo sé que apunto una cuestión porque es singular, ¿no?, con esto de los menores y de identificación, porque tenemos una doble vía, ¿no? Menores que parecen o se sugiere que son menores y que no están tratados como tal, y al revés. Personas que parecen ser adultas y que sin embargo están en los centros de menores, que eso sí que es un problema ahora mismo importante, porque tenemos, el Gobierno de Canarias tiene los centros muy colapsados por el enorme número de presuntos menores a lo que está cogiendo, y las pruebas están tardando y por lo tanto ahí tenemos. Pero luego cada persona, yo lo entiendo y están en su derecho, tú puedes encontrarte con un menor que no dice que es menor cuando llega porque a lo mejor está con un hermano mayor y no quiere decirlo porque no quiere que le separen. Y a lo mejor es menor, pero llega y está callado porque no quieren que le separen de su hermano. Y cuando llega el momento y ven que a lo mejor la separación es inevitable o ven que sus condiciones de vida tienen que intentar mejorar, entonces dicen, pues ahora te digo que soy menor, intento tramitar esto, y eso humanamente es absolutamente comprensible, ¿no? Y esas circunstancias se dan. Entonces, bueno, hay que también intentar saber manejarlas, ¿no? Pero nos encontramos con esa dualidad de menores que parecen que son menores pero están en centros de personas adultas, y al contrario, ¿no? Y de hecho los porcentajes cuando se van haciendo las pruebas de determinación de edad, pues un porcentaje muy alto de personas que están en centros de menores resulta ser adultos, y hay que llevarlos a centros de adultos, pero inicialmente, obviamente, por una cuestión básica de protección al menor, y si existe duda, siempre tiras a proteger, siempre tiene que ser la protección, pero de verdad que cada caso hay que estudiarlo, hay que conocerlo, son muy difíciles, las personas migrantes también tienen cada uno su vida y sus historias, y no podemos sacar una conclusión única de cada una de las circunstancias, ni poner una etiqueta de lo que están haciendo o está dejando de hacer, porque seguro que todos tienen sus razones. Y eso es importante, tienen sus razones. Respecto a la otra pregunta que tiene que verse con el motivo de esta convocatoria, que era el programa de atención domiciliaria, nosotros ya tenemos prácticamente ultimados los pliegos para hacer una contratación para el desarrollo de este programa. Acabo de contar así rápidamente, espero no equivocarme en la suma de números de profesionales, lo acabo de sumar así rápido y me salen 41 personas
pero puede haber un margen de error, pero bueno, como media, unas 40 personas, ¿vale? Y en cuanto se saque la licitación, pues lo pondremos en marcha. Repito que los pliegos técnicos ya están prácticamente ultimados, en breve lo sacaremos, licitaremos y comenzaremos a trabajar. ¿Quiénes son las personas usuarias en qué municipio? Obviamente, los municipios que tienen mayor porcentaje de población y mayor porcentaje de población mayor van a tener seguramente más personas a las que atendremos, pero no es a través no es un criterio territorial por municipio, es un criterio por necesidad de las personas. Y ahí tenemos que conjugar esas dos variables, ¿no? El conocimiento de dónde están las personas mayores en mayor número, por lo tanto, hay más probabilidad de situación de riesgo, y la información que nos llegarán desde las entidades, servicios sociales municipales y demás, porque tendremos que priorizar aquellas situaciones que son más complicadas, de mayor vulnerabilidad, frente a otras que no lo son tanto. Y ahí nos debería importar bastante poco de si la persona que está en una situación de vulnerabilidad alta vive en Santa Cruz o vive en Los Silos. El Cabildo de Tenerife actúa con las personas de Tenerife. ¿Alguna cuestión más? José Sí, yo tengo una pregunta sobre la oficina que planteaba que físicamente va a hacer la traducción de este proceso participativo, de todo lo que han ido hablando. Me gustaría saber si eso va en paralelo al plan, o sea, al proceso participativo para establecer el plan, si tiene algún plazo para cuándo podría estar operativa esa oficina, que me parece importante en el sentido de establecer un espacio físico donde puede ir el mayor. Y bueno, si tiene algún dato más, sobre todo el cuándo esa oficina podría estar operativa, si va en paralelo al proceso participativo o no, y cómo va a ser esa oficina, si tiene algún dato. Estamos en contacto, sabes que el intercambiador depende del área de movilidad, ya estamos en contacto con el área de movilidad, saben que tenemos unos locales en el intercambiador de hace muchísimos años, desde que se construyó el intercambiador, es más, que no sé cuándo fue, pero yo era pequeñita. Lleva muchísimos años con una serie de locales importantes, una infraestructura que nunca se llegó a abrir, que nunca llegó a ser operativa, que nunca llegó a funcionar. Desde el área de movilidad hay un interés importante en darle utilidad social a estos locales y entendíamos que además era un punto de confluencia, un núcleo neurálgico clave, ¿no? Porque al final tienes transporte público de toda la isla que llega allí, con lo que facilitas el acceso a las personas mayores de toda la isla, ya sea en guagua, luego también tenemos el tranvía, tenemos un parking para aquellas personas que vayan con su coche, tener un lugar de aparcamiento, es accesible, tiene además recursos complementarios, tiene un salón de acto, tiene salas que pueden ser utilizadas de forma múltiple por las distintas personas, colectivos o entidades que puedan estar allí, y lo veíamos como un lugar idóneo. Ya estamos con carreteras para trabajar en la sesión y para su puesta en funcionamiento. Desde el área de infraestructura del IAS ya se ha ido a ver porque requiere alguna pequeña obra, eso lleva cerrado un montón de años y tenemos que ver cómo está la parte industrial de electricidad, agua, accesibilidad, el baño si es accesible, no es accesible, y adecuarlo. Y estamos a mí me da mucho palo decir fechas, y yo sé que ustedes siempre quieren fechas, pero cuando te sale una cosa de obras, decir unas fechas es equivocarse. O sea, clavado que te equivocas. Es que no falla. Aunque sea cambiar un lavabo, ya te digo que te vas a equivocar. Eso es una cosa que va. Entonces, bueno, estamos realmente interesados en abrirlo. No vamos a esperar, porque además incluso para el desarrollo del plan es importante también tener espacios físicos que nos den cobertura administrativa y de gestión para el desarrollo del proceso participativo, y eso va a ser también importante tenerlo. Por lo tanto, esperamos que en un plazo de tiempo breve podamos... tampoco me gusta inaugurar cosas. Suena muy mal eso de inaugurar cosas, pero bueno, que lo podamos tener operativo para que las personas mayores de la isla puedan utilizarlo y ponerlas al servicio de ellas, que es la finalidad. ¿Lo dije yo todo? No sé, no te dije nada. Únicamente respecto a la vinculación al proceso, la oficina es algo más, va a ir más allá del proceso. El proceso tiene un principio y tiene un final, como todos los procesos, ¿no? No obstante, la participación de los mayores es una prioridad para este gobierno, y esa oficina servirá para mantenerla viva, ¿no? Servirá como un nodo de participación, tal y como dije en mi intervención. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Nada más. Pues muchas gracias.
y gracias especialmente a Cruz Roja, de verdad, muchas gracias.